dice nuestro Dios: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Todos el verso número 3, por favor. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hagamos una breve oración para dar inicio a la enseñanza de esta noche. Hoy vamos a predicar por el tema vencedores. Amén. Vamos a predicar por el tema vencedores. Y hagamos una breve oración. Amado Dios, gracias te damos en esta noche. Nos has permitido congregarnos, nos has permitido, Señor, Padre, poder estar junto a un grupo, a un remanente de tu pueblo, listos y dispuestos para poder aprender de tu palabra. Señor, quita de nuestros corazones y de nuestros pensamientos todo lo que pudiera, oh Dios amado, distraer, lo que pudiera posiblemente, oh Dios, apartar nuestra mente de ti en este lugar. Señor, ayúdanos a poder reflexionar en la Biblia tal cual como tú, Señor amado, lo deseas. Permítenos de la misma forma, oh Rey de Gloria, poder contar con el resto de tu pueblo que ha dispuesto venir en esta noche, para que puedan, Padre, hacerlo de manera pronta y oportuna, para que todos podamos recibir, oh Dios, oh Padre, de manera uniforme el mismo alimento espiritual. No hay nada más glorioso, Señor, oh Padre, que todos estén sentados en tu mesa y que todo el alimento que tú dispongas para nosotros sea, oh Padre, apreciado y sea disfrutado, Padre, por todos tus hijos. En tus manos pues nos ponemos, Señor, y que sea tu misericordia, Padre, también trayendo más allá de un conocimiento, la disposición para poner por obra, en práctica, tus santos mandamientos. Gracias, Señor, Padre, porque sabremos que tendremos las peticiones conforme a tu voluntad en esta noche. Para gloria tuya, te decimos amén y amén. Dice un comentarista bíblico respecto del capítulo número 14, de los primeros 5 versículos, que no todo fue caos y desgracia respecto de la aparición y del desarrollo del ministerio del anticristo y del falso profeta, y que los primeros 5 versículos del capítulo 14 son una evidencia, una prueba de que aun cuando las cosas se vean de manera muy oscura, siempre Dios tiene una pequeña luz que hace lucir o que hace resplandecer, para que las gentes puedan apreciar la diferencia entre los que son de Dios y los que no lo son. Cuando uno analizaba el capítulo 13, hay algo importante que quiero por favor reconsiderar en esta noche. Vayamos en breve, solo para tomar un pequeño indicio de ese capítulo. Venga conmigo al capítulo número 13 de Apocalipsis, lo tenemos. Capítulo número 13, dice el Señor, versículo número 7, nos dice el Espíritu Santo, y se le permitió, y estamos hablando del imperio del mal como tal, más allá de quién esté a la cabeza, sea el anticristo o el falso profeta. Su propósito es este en general. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice allí, y vencerlos. Y también se le dio, luego dice, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, ¿a
quién se le dio autoridad para vencer, mi amado, sí, al reino del mal? Visto de una manera englobada, al reino del mal, al reino de las tinieblas. Sin embargo, cuando nos adentramos en el capítulo 14, amado, vemos un rayo de luz. No todos fueron vencidos, ¿sí? No todos fueron, diríamos, aplastados por el poder de las tinieblas. La Escritura nos dice justamente, haciendo alusión el apóstol Juan, de cómo saldrá un remanente, de cómo saldrá, mi amado hermano, diríamos, un grupo seleccionado por Dios, que allí en el versículo número 1, ¿sí? He aquí el Cordero está en pie sobre el monte, dice allí, de Sión, y con él, ojo con esto, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito también, en sus frentes. Estos, mi amado, si salen, ojo con esta palabra, salen del periodo de la gran tribulación. Hay quienes dicen, pero los han matado. Posiblemente sí, pero salen triunfantes si ese fuera el caso. Mi amado, Dios se guardará de un remanente en el periodo de la gran tribulación. Pero el costo que obviamente estos pagan para poder pasar como por fuego, dirá también la Escritura, mi amado, pasarán obviamente dando sus vidas por causa de Jesús. Cuando se lee el versículo 1 del capítulo 14, he aquí el Cordero, se refiere precisamente, mi amado, al Cordero, sí, como inmolado, del que se habla en los primeros capítulos de Apocalipsis. Venga rápidamente conmigo, por favor, y vayamos, sí, de nuevo, venga conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo, ¿sí? Capítulo número 5. Apocalipsis, capítulo número 5. ¿Lo tiene, mi querido hermano? Apocalipsis, sí, capítulo número 5. ¿Ya lo tiene, mi querido hermano? Dice el Señor, versículo número 5 en adelante. Yo sé que esto es, sí, un pequeño retroceso, pero para poder, diríamos, reafirmar algo del capítulo 14 y volver otra vez hacia allá. Versículo número 5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, hablando de su descendencia, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6, léalo por favor. ¿Quién estaba en pie? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este cordero que, mi amado, en la visión del capítulo 5 está delante del trono de nuestro Dios, no es otro personaje más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él, mi amado, aparece allí, en ese sitial, en ese, diríamos, escenario geográficamente hablando, amado, porque Él ha vencido. ¿Qué venció? La muerte. ¿Qué venció? El pecado. Y eso, mi amado, le ha dado la posición, el nombre y la ubicación para poder estar delante del trono de su Dios. Ahora, juntamente desde el capítulo 5, ojo, al capítulo número 14, junto a él, en ese mismo lugar donde él ha vencido, aparecen junto a él 144,000 vencedores también. Ellos están ahí, mi amado, no solamente porque les ha caído bien a Dios, sino porque también, mi amado, han vencido juntamente con Jesús. Ya que cuando uno vuelve al capítulo número 14, venga conmigo por favor, y voy a adelantarme, sí, todavía no voy a ahondar un poquito en eso, pero voy a adelantarme como para poder ver por qué están juntos
junto al Cordero 144.000 individuos más allí, es porque en el verso número 4, mi amado, se narra de qué forma ellos han adquirido, más allá de la salvación de gracia de parte de Dios, ¿sí?, en qué ellos se han concentrado en esta tierra. Verso 4 nos dice: estos son los que no se han contaminado. ¿Sí? ¿Lo tienen? Con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hasta ahí quiero llegar. Esto tiene una gran implicación, mi amado, ya que su aparición junto a Jesús delante del trono de Dios, mi amado, se debe a una consecuencia. Primero, de redención o remisión de sus pecados a través del Cordero que está inmolado. Segundo, han sido, mi amado, de entre las tribus de Israel, seleccionados como primicias de todas las 12 tribus. Y por último, han añadido a su selección, amado, el no contaminarse. Es más o menos como lo que propuso Daniel y sus otros 3 amigos más cuando estaban en un periodo de reinado muy peligroso. Si ellos, mi amado, dijeron: no nos vamos a contaminar con la comida del rey de Babilonia. Propusieron en su corazón. Y estos, mi amado, están allí en el verso 1 junto a Jesús en un lugar muy preferencial. ¿En dónde? En el monte de Sión. Mi amado, cuando volvemos pues al texto bíblico, después miré y he aquí el Cordero, que ya lo hemos identificado y de quién se trata, estaba en pie sobre el monte de Sión. Ese monte, mi amado, tiene mucho que decirnos también de parte de Dios en esta noche a su pueblo. Quisiera, mi amado, de primera mano que vayamos a un texto base para poder saber qué es lo que quiere decir Dios cuando habla de su monte de Sión, ahí en Apocalipsis 14, verso 1. En el Salmo número 48, venga conmigo por favor. Quisiera tomar este texto de partida y ahí iremos hilando un poquito más fino. En el libro de los Salmos, capítulo número 48. ¿Tiene, mi amado? Salmo capítulo número 48. Bien podríamos decir de este lugar, que es un lugar como tal, ¿sí?, lo siguiente. Dice el Espíritu Santo, ¿sí?, verso 48. Ahí tenemos como prefacio: hermosura y gloria de Sión. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ojo con esto, empecemos desde aquí, mi amado. El monte de Sión es considerado también con otro nombre, el monte santo o el monte de Dios. Llamado, es el sector, queriéndolo ver de manera geográfica, es el sector, diríamos, denominado como si la capital de su reinado. Así como cada país tiene un lugar dentro de una ciudad, en particular de todas las ciudades que pueda tener, y allí establecer, diríamos, su palacio presidencial. En nuestro caso, ¿cuál es? ¿No? Sí, pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El Palacio de Caramelo. Así está establecido. En otros países, mi amado, también tienen sus propias capitales. Y cada capital tiene su propia, diríamos, su propio lugar o sector denominado. Sí, mira que allá también se denomina, el nombre popular con el que conocemos nosotros es la Casa Blanca. Mientras que aquí se le puso el Palacio de Carondelet. Ese lugar, diríamos, donde se gobierna todo el país, todo el territorio. Dios también ha establecido un lugar
un lugar dentro del cual allí en ese lugar habrá desde ahí gobernar toda la tierra. Toda la tierra. Y eso es denominado como el monte de Sión. Debemos también de entender, mi amado, que Jerusalén está construida sobre siete montes. Luego veremos aquello en algún momento. Mi amado, aún más pues nos dice el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, dice aquí, en su monte santo. La ciudad es Jerusalén, y de la ciudad, el lugar de su reinado, el monte de Sión. Verso número 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad, también conocida como la ciudad del gran rey. Allí, mi amado, en ese lugar, ya terrenalmente hablando, se establecerá el reinado milenial de ¿quién? Ahora, ¿por qué están estos 144,000 junto a Jesús, junto al Cordero? ¿Por qué? Antes de seguir leyendo Salmo 48, quiero por favor que lea también conmigo lo que dice el libro de Apocalipsis. Acompáñenme por favor y vayamos, ¿sí?, al tercer capítulo. Capítulo número 3, verso número 21. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo número 3. ¿Lo tienen, amado? ¿Qué nos dice el versículo número 21? Dice el Espíritu Santo, ¿sí? Al que venciere, por favor quiero que resalte ese término, vencer o vencedor. Si al que venciere le daré que se siente conmigo, nos dice allí, en mi trono, así también como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, también en donde, en su trono. Ahora, el denominador común es ese. El vencer conlleva junto a la gracia, mi amado, una posición, una postura de privilegio. El vencer. Mi amado, esa demanda de Dios que está regada por toda la Biblia, porque también eso se ve desde el mismo libro de Josué. Cuando se le solicita a Josué que se mantenga esforzado y valiente, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que pueda vencer. Por eso el Dios le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es el objetivo de estas dos cosas? Mano, poder vencer a los enemigos, vencer a las tentaciones, vencer a los problemas, vencer a las crisis que se te puedan presentar. Lo que a veces nosotros no medimos, mi amado, es que cuando vencemos automáticamente, mi amado, casi diríamos que ranqueamos nuestra vida delante de Dios. Así como se puede escalar, qué sé yo, en el fútbol, que creo que muy pronto arrancará un mundial, hay que ver si podré también, está en tema de duda, ¿verdad? Mi amado, es necesario entender que así como si uno se va rankeando conforme va venciendo, así también en la vida cristiana, a los que vencen, mi amado, su escala de recompensa va en la misma, diríamos, escalafón del esfuerzo. Salvación no, salvación es gratuita. Amén. Posición es a través de ¿qué? De nuestra constante lucha para vencer. ¿Cuánto quiere usted escalar? Depende de usted. ¿Qué tan dispuesto está para poder ganar en Dios sus batallas? Mucha gente quiere ser considerada grande en el reino de los cielos. Jesús dijo, pues pónganse a servir en la tierra.
pónganse a luchar, pónganse de una u otra forma al filo de una batalla, para que allí ustedes puedan ir creciendo. Mi amado, qué importante pues es considerar esto. Ahora, cuando yo voy, mi amado, a la Escritura, volviendo, mire que le dije que nos trasladamos desde el capítulo 48 de Salmo. Volvamos, por favor, rápidamente para allá. Por eso no quiero dejar pasar por alto esto que es tan especial. Dice pues el Señor, versículo número 2, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Qué más se sabe del monte de Sión? Versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Aquí me da algo especial respecto de cómo es ese lugar. Ahora, yo sé que Apocalipsis 14 es una visión en el cielo. Pero recuerda, mi amado, que todo lo que Dios hace ver en los cielos, luego será una réplica, tal cual como pasó con Moisés. ¿Para qué? Para que Él lo construya en la tierra. Y también lo que tenemos que tener muy presente es que el monte de Sión, la gran ciudad del rey, mi amado, al término del milenio descenderá. ¿De dónde? Del cielo, para quedarse ¿dónde? En la tierra. Y me hace saber que tiene muchos palacios. Verso 4. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron, dice, a huir. Verso 6, léalo por favor. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Y esta parte la culmino. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Mi amado, el Cordero, así como le ha prometido a los redimidos de los 144,000 estar juntamente con Él, así también Dios nos ha prometido lo mismo para nosotros. ¿De verdad, hermano? Claro que sí. Porque Dios, mi amado, es conocido como alguien que no hace acepción de personas. Juan capítulo 12, verso 26. Por favor, subráyalo con letras de oro, por decirlo de alguna forma. Subráyalo y dile: Señor, yo creo que esto también es para mí. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. ¿Qué dice? Y léelo de manera personalizada. ¿Qué dice el Señor? Si alguno me sirve, sígame. Ojo con esto. Ojo con esto. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. En una oportunidad Jesús lo dijo de la misma forma, pero en función del costo que cuesta seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay un precio. Tome su cruz. Cuidado. Hay quienes dirán: ay, hermano, a mí no me dejan ni hijo servirle a Jesús. Écheselo a la espalda, porque esa es su. Y sígalo. Ay, hermano, mi trabajo, es que si yo no trabajara, no. Trabaje, pero póngase el trabajo en la cruz, en su cruz, y sígalo. Hermano, mi marido es una piedra, tíralo a la cruz. ¿Sí me entiende? Tírelo a la cruz. Hay quienes dirán: hermano, es mi marido, mi trabajo, mis hijos. Póngaselo atrás, como Papá Noel con los regalos. Póngaselo atrás, póngalo en la cruz. Y ahí con ese peso, ahora cada quien tiene su cruz. Unas más grandes, otras más chiquitas, hay otras que van con un clavo nada más. Pero bueno, la tienen. Lo idóneo de estas palabras es que no importa qué tan pesada sea tu cruz. Jesús
mi amado, la demanda es igual para todos. Dice, tomen su cruz, síganme. Y aquí, mi amado, viene la recompensa. Juan 12:26. Si alguno me sirve, usted dirá, pero con ese peso, sí, con ese peso quiero que me sirvas. Sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? En el cielo. ¿Junto a quién está Jesús? Junto a su Padre. Los redimidos de la gran tribulación, los 144,000, lo han seguido, mi amado, en el periodo más nefasto de la historia de la humanidad, en el periodo de la gran, ¿verdad? Lo han seguido sin contaminarse. Mira, hoy por hoy que es fácil, entre comillas, ¿cómo cae mucho pueblo en pecado? ¿Cómo nos contaminamos? Hoy que no hay la presión del diablo de manera presencial, hoy que todavía no tenemos la presión del anticristo, de su gobierno, de su poder, hoy que todavía no tenemos, llamado, la manifestación del falso profeta que con señales podría hasta aniquilarnos. No tenemos esas presiones y aún así, ¿con qué facilidad nos contaminamos? Nos contaminamos con YouTube, nos contaminamos con páginas de internet, nos contaminamos, llamado, con los amigos de la esquina, nos contaminamos con nuestra familia. Mira, pero anhelamos desde el alma estar donde Jesús está. Posiblemente muchos trasciendan de la tierra al cielo, trascenderemos, pero de eso a estar junto a Jesús donde Él está, habrá una distancia, porque conforme es la consagración y la pureza, mi amado, será la apertura del acceso a la gloria. Recuerda que salvación es para todos. Todos entramos en el camión de la salvación. Al barrio que sea, para ir a poco de como atado de cangrejo. Pero, mi amado, ir en la cabina es otra cosa. Aún en un avión hay de segunda y primera categoría. Si todos van en el avión, pero no todos, mi amado, escalarán conforme al lugar donde Dios te quiere tener. Ahora, Dios quiere que todos entren en el gran paquete de la recompensa. Eso es así, mi amado. Todo el mundo quiere ser abanderado, pero solo uno lo logra. ¿Cuál? El más bajo del salón. ¿Cuál? El que cuando vio un fin de semana y había fiesta dijo, ay, me voy a la fiesta, esta no me la pierdo. O el estudiante que dijo, ay, hay fiesta, pero hay examen el lunes. No, yo fiesta no voy, yo me voy a comer los libros. ¿Ah? Todos pasan de año, tanto el abanderado como hasta el más vago ahora. La pregunta es, ¿con qué nota pasas? ¿Me explico? ¿Con qué categoría pasas? Mi amado, ¿tu cuadro es de oro o de lodo? Juan dijo, si alguno me sirve y donde yo estuviere, ojo, si alguno me sirve y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esto de aquí no solamente, dejando a un lado el contexto de cargando su cruz, que ya es un peso, luego dice, tienes que servirme con tu peso. ¿Sí? Sin importar qué tan pesado desea. Hay gente que dice, hermano, es que si usted conociera a mis panas, a mis amigos, con ellos no se puede, entonces ábrete de ellos. O pelea la batalla y le sabe qué pana, te quiero mucho, la verdad que eres mi mejor amigo, ustedes son ¿cómo le dicen los muchachos? Mi gallada, no sé, como mi body, como usted lo quiere llamar. Pero yo no voy a tomar con ustedes. Ya les hago compañía porque de aquí debería
alégrate, joven, en tu juventud, y gózate, toma placer en tu vida en ese periodo. Pero debes de saber cuenta, debes de saber que darás cuenta a Dios por ello. Mi amado, ellos le han seguido, y dice el verso 26, allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Porque Jesús mismo se va a encargar de llevar a los que le siguen y a los que le sirven delante del trono de su Padre. Por eso ahí aparecerán quienes, los 100 estarán delante, que el Cordero los llevó allá. Padre, ellos han hecho lo que yo hice y lo hicimos por ti. Tú me galardonaste a mí, ahora te pido que los galardones a ellos. Yo he utilizado últimamente un término y lo he remarcado o lo he martillado mucho. Dios es consecuente. Amén. Dios es consecuente, es decir, Dios es recíproco al esfuerzo que tú haces. Mi amado, cuando retomo Apocalipsis 14, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Si hay alguna duda, mi amado, por favor, hágame un par de pastor, no entendiendo. A ver, repítamelo de nuevo que yo veré la forma de cómo esto quede claro. Cuando vamos a Apocalipsis 14, verso número 1, ellos están en pie. Eso de estar en pie, mi amado, significa que están, si de una u otra forma, esperando algo. Estar en pie simbolizaría en este texto, mi amado, a la expectativa de que algo se lleve a cabo. ¿Verdad? Mira que hay alguien que puede entrar a una oficina y no va a sentarse en la oficina. ¿Quién de ustedes cuando va, si acaso le ha tocado pasar, de que lo llaman a la gerencia? Si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en una empresa, en una organización bien constituida, le dice, oye, dígame el jefe. Y usted está diciendo, de verdad, si ahorita que vaya ya, y usted corre a la oficina, golpea y despacito. Por si acaso, ¿no? Cuidado a tocar fuerte. ¿Qué quiere? No, despacio. Pase. Cuando usted pasa, ¿qué hace? Busca el sillón y se siente. Ahí tiene los brazos. ¿Qué hace? Está de pie. Frente al escritorio. Mira lo que me expliqué. Así. Y usted no se mueve. Y pensando, Señor, ¿será que me voy a montar? ¿Será que hasta aquí trabajo? ¿Verdad? Yo creo que cuando lo llaman de manera imprevista, nadie dice, me van a subir el sueldo. Nadie dice eso. Dice, ¿qué hice? ¿Qué burrada hice? Lo dice. Y ahí, usted trabaja en archivo, ¿verdad? Ni lo miran a veces. Y usted sí. Ya. Veo que he hecho un buen trabajo. Va a salir de ese hueco donde lo he puesto y va a ayudar en el área administrativa. Retírese. Usted ni pregunta de sueldo en ese momento. Ni pregunta de sueldo. Usted simplemente dice, gloria a Dios. He escalado algo. Algo ha sucedido. Han valorado posiblemente ese trabajo que nadie valoraba. Mi amado, Dios se complace en recompensar a sus hijos que le sirven. Quiero que entienda esta parte, mi amado. Solo Dios es el único que ha dicho por medio de su palabra, y tenemos que creerle, que nuestras obras en Cristo siguen después de nuestra muerte. Solo nuestras obras en Cristo son las que siguen. Mi título se queda en mi sepulcro. Hasta ahí llegó. Hasta en la placa le ponen, murió el ingeniero fulano de tal. Hasta ahí nomás. El título de ingeniero ya en el cielo. Hasta ahí llegó. Murió el pastor, le pone pastor. El título de pastor se quebró allí. Hasta ahí llegamos.
Pero todo lo que hagamos para el Señor en vida, mi amado, la Biblia dice que nuestras obras siguen con nosotros. Y junto con ello, la recompensa que Dios ha prometido a los que le aman. Lo duda, le ama, yo ya lo leí la otra vez, pero volvámoslo a leer. Apocalipsis, venga conmigo por favor. Capítulo número 7. Bien. A ver, déjame buscarlo. Libro de Apocalipsis, un segundito, no lo tenía ni en consideración, pero yo después. No, perdón, 14. Avance un poquito más. 14. Versículo número 13. Verso número 13. ¿Ya lo encontró? Apocalipsis, capítulo 14. Versículo número 13. Esto es para que usted afiance su fe. ¿Sí? ¿En qué? En servirle. Mira lo que dice. Oí una voz ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Porque solamente en el cielo se puede ofertar esto. En la tierra no, nadie, ningún candidato en la tierra te dirá, ¿verdad? Vota por mí y cuando te mueras no vas a ir al infierno. Nadie te dice eso. No existe esa promesa. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, ¿qué dice? Que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Predicaste a Cristo, ya te desesperaste con amor y con ansiedad llevar la palabra de tu Salvador a todos y los que conocías. Esa obra contigo sigue. Ganaste almas para Cristo, esas obras en Cristo te las llevas luego de tu muerte. Mira que el ataúd estará vacío. Terrenalmente hablando, no nos vamos a llevar ni el carro, ni el televisor, ni la computadora, ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tu marido, ni tu trabajo, ni a tus redes sociales. Todo eso morirá con tu muerte. Pero todo lo que hiciste en el Señor, te lo llevas. Hoy tienes que obrar en el cielo. Por eso dijo el Señor, ¿sí? Es mejor hacer tesoros en los cielos, sino que se los hace desde la tierra. El chanchito tú le puedes meter en moneditas de dólar, pero el día que te mueres el chanchito se te queda, hermano. Se queda el chanchito con todo lo que tiene ahí adentro. Más bien, otro que no ahorró lo verá y dice: uy, qué bendición, se lo lleva. Se murió. Pero el ahorro que tú haces en Dios, en las arcas del cielo, eso tú te lo llevarás allá. Y una vez que llegue, el chanchito del Señor lo va a romper. ¿Cuántas almas, cuántas, mi amado, cuántas perlas preciosas tienes tú ya puestas o depositadas en el cielo? Trabaja para Cristo, amado hermano. Sírvele de corazón. Cuando yo voy pues a la Escritura, volviendo a Apocalipsis capítulo número 14, con él habían 144,000 que tenían el nombre de él, hablando del Cordero, y el de su Padre escrito, ¿en dónde? En su frente. Ahora, ¿qué nombre tenían estos? En su frente, escrito ahí. Pareciera ser llamado, no de manera impregnada, pareciera ser que estuviesen vestidos y en su vestidura, porque eso sí, todos los redimidos tendrán vestiduras blancas. Y la Biblia dice, mi amado, que allá arriba
Dios nos va a distinguir de acuerdo, obviamente, a nuestra rol aquí abajo. Y muchos tendrán, mi amado, vestimenta como lo ha dicho el Señor, como lo ha prometido. Ustedes serán mis reyes y mis sacerdotes. Y uno de los atuendos de un sacerdote, de acuerdo al canon, mi amado, deuterocanónico, mi amado, será el poner una placa donde se diga santidad Jehová. Pero la placa de ellos no dirá santidad Jehová. Tendrá marcado el nombre de quién, del Cordero y el de su Padre. ¿Qué nombre podría ser ese? Bueno, hay un pequeño indicio, y ese indicio, mi amado, se hace notorio en el mismo libro del Apocalipsis. ¿A qué me refiero? Venga conmigo, mi amado, a la Biblia. Posiblemente el de Dios sea lo que ya nosotros podríamos llegar a reconocer, el nombre del gran yo soy, pero el nombre del Cordero posiblemente podría, no digo que es, pero podría ser. Acompáñame, por favor, y mira lo que nos dice el Espíritu Santo. En el libro del Apocalipsis, capítulo número 19, verso número 13. Ya que en las mismas ropas del Señor estará también su nombre escrito. El que manifiesta su labor, su rol y su magnificencia. Dice el Señor, y en su vestidura, verso número 13. ¿Lo tienen? Hasta el verso 16 de él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre. ¿Cuál es su nombre? El Verbo de Dios. Mira, su nombre. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí? Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué nombre podrían tener los redimidos que están dentro del grupo de los 144,000 escritos, mi amado, en sus frentes a manera de una placa, con un atuendo de sacerdotes o de reyes? Posiblemente podrían tener Rey de Reyes, o también el Verbo de Dios. Mi amado, qué glorioso será ver este acontecimiento. Juan lo avisora respecto de lo que se le revela. En el verso 2, mi amado, versículo número 2, luego de esta, diríamos así, manifestación gloriosa, luego nos dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Antes de pasar a esto, ¿quiénes son estos 144,000? Bueno, yo creo que eso ya usted lo tiene plenamente identificado. Solo para darle la cita, sí, Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo número 7, hermano, dice el Señor, versículo número 4, Apocalipsis 7, verso número 4, para no dejar cabos sueltos en el verso 1. ¿Quiénes son los 144,000 del capítulo 14? Son los mismos que son del capítulo número 7, con una diferencia. En el capítulo 7 estamos a la entrada de la gran tribulación. En el capítulo 14 ellos han sido redimidos de la gran tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis 7, verso 4? ¿Alguien podría leerlo, por favor? A uno solo, pero con voz de trompeta, que escuche toda la iglesia. Vamos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. A falta de voz de válido,
Israel. 12,000, dirá ya el contexto, 12,000 de cada tribu. Versículo número 2, llamado, diríamos que el enfoque de este capítulo 14, al verso 2, si es ver el escenario bajo la perspectiva ya no de los que están en medio del escenario, sino en los entornos del escenario. Recuerda que ellos están en ese momento, sí, junto al Cordero, en medio de un escenario. Y el verso 2 se va a concentrar en hacerme ver qué está pasando alrededor de ellos. Y dirá: oí una voz del cielo como estruendo. Es una voz, ¿sí? Pero esa voz, cuando se escucha, pareciera ser estruendo de muchas. Es decir, como cuando han ido a la playa, pero sobre todo a los lugares que se conocen como arrecifes, que es donde el agua golpea ¿qué cosa? Los peñascos ¿cómo es que se llama esto? De los arrecifes, bueno, ¿sí? Donde terminan abruptamente, por ejemplo, el relieve allí del terreno. Y bueno, se cae todo esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay lugares donde se escucha a la distancia cómo el agua arremete con fuerza, ¿sí?, a los desfiladeros, ¿sí?, del punto del perfil costanero. Allí golpea. Y Juan dice: la voz que oigo parece voz, ¿sí?, de aguas. Y dice aún más la escritura, y claro, ¿sabes por qué lo identificó así Juan? Porque Juan estaba en ¿dónde? En una isla, pero no era una isla, digamos así, paradisíaca de Centroamérica, del Caribe, una isla de Jamaica. No, él estaba llamado como en una isla semejante, por lo menos me imagino yo, que algo ha de haber visto o oído de la isla de Alcatraz. Sí, ha de haber escuchado, ¿verdad?, respecto de ese lugar, que era no otra cosa más que una prisión, una cárcel, que quedaba en medio, mi amado hermano, si diríamos de una entrante de agua, así como, es como que se hubiese quedado aquí en la isla Santana. Pero la isla Santana es hermosa, comparado con la isla de Alcatraz. Mi amado, ese lugar, el cual estamos 144,000, una voz sale con estruendo de muchas aguas, y como sonido, todo es un referente, no es así, pero es un referente, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus armas. Es decir, era estruendosa, era ensordecedora, pero al mismo tiempo era armónica. Porque si usted escucha, para lo que ha escuchado tocar un arpa, por ahí dice: sí, en el reggaetón. No, hermano, esa no. Hablando de un instrumento de cuerda que creo yo que quien la puede llegar a tocar tiene un gran don, un gran privilegio. Un arpa bien entonada, mi amado hermano, es algo melódico, es algo que trae posiblemente en su sonido, en el sonido de su cuerda, puede traer hasta descanso, relax, dicen algunos. Es una mezcla esta voz, así como lo que escuchó en su debido momento Elías cuando estaba refundido en ¿dónde? En una cueva. Él escuchó dentro de la cueva algo muy semejante al versículo número 2. Ahora, un arpa, mi amado, como para darle una idea de lo que podría llegar usted a imaginarlo, es un arco de madera bastante grande, puede sobrepasar mi porte. Un arco de madera. Y tiene, mi amado hermano, ese arco tiene, sin una cantidad aproximada, no le digo que esas son, si aproximada, digo yo, como de unas 50 cuerdas. Donde cada cuerda que está tensada de arriba hacia abajo, cada cuerda tiene un tamaño, y de acuerdo al tamaño, por el estiramiento que tiene como una guitarra, cada cuerda tiene también, mi amado hermano, de acuerdo a su temple, tiene
un sonido diferente. Ahí no se pueden poner, si diríamos con la mano izquierda como la guitarra, que se te pone la nota y con la otra usted echa rasqueta. Acá no, acá las dos manos, ¿verdad?, hacen sonar las cuerdas. Y hay que tener un oído, dicen algunos, de tísico, un oído musical infalible, para poder poner al sonar de cada cuerda la nota que le enseña la partitura, es decir, el cuadernito donde está escrita la música. Por eso le digo, mi amado, que tocar un arpa tendrá hacia los instrumentos. Para mí uno de los instrumentos más difíciles de tocar es un arpa. Uno de los más difíciles. ¿Sí? Porque son instrumentos, mi amado, donde todo tendrá que ir de acorde al oído. ¿Sí? Al oído. Esa voz tiene melodía. Esa voz tiene estruendo. Es resonante. Pero también, mi amado, tiene un eco grande por el golpe de las muchas aguas. Es fuerte, armónico y resonante. Esa, diríamos, sintetizando, es lo que Juan compara como la voz de Dios. Cuando yo voy, mi amado, a la Escritura, ven conmigo, por favor, si quisiera ver algo adicional a lo que te estoy diciendo. Respecto del versículo número 2. En Apocalipsis, por ejemplo, acompáñame, por favor. En el capítulo número 5, por algo, los 24 ancianos que están alrededor del trono, yo supongo recuerdan esta enseñanza. En Apocalipsis capítulo número 5, por algo, los que están alrededor del trono, capítulo 5, verso número 8, también ellos, al igual que lo que se escucha en ese escenario de Apocalipsis 14, los que están allí han podido manifestar, mi amado, a través de un instrumento semejante a lo que ellos escuchan. Es decir, que han afinado sus oídos. Dice Apocalipsis 5, verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y mira lo que dice: todos tenían ¿qué cosa? No es coincidencia, mi amado, esto es sincronización. ¿Sí? En lo que representa a Dios en su hablar y lo que ellos le rinden como tributo a la hora de alabar al Dios que suena como arpa cuando habla. ¿Qué es lo que quiero decir? Que existe simetría en el ambiente, ¿sí?, del trono de Dios. Simetría. Nada está desencajado, nada está fuera de su orden o de su lugar. Todo, mi amado, funciona, por decirlo de alguna forma, como un relojito. Por eso es que en una iglesia, es decir, en un ambiente donde se presta culto a Dios, todo también debe de estar simétricamente, mi amado hermano, organizado. Todo debe de ir compaginado, todo debe de ir a tono, todo debe de ir, mi amado, diríamos, en el nivel que Dios sí se merece. Y a veces nosotros en el servicio de Dios decimos: ay, pero no importa que fue ese error, igual canté bonito. No importa si no di una cita bíblica, igual prediqué. No importa que no le haya dado, qué sé yo, allá arriba, una hoja de trabajo a los niños, igual los atendí a todos. Amado, cuando el Señor nos demandó algo a nosotros, sobre todo a la hora de servirle, amado, Dios a través de los labios de Jesús nos dice y nos confronta diciéndonos: hacedlo como para el Señor. Hacerlo como para Él, para el Señor. ¿Y eso qué implica?
presidente de la República y te dijera, por aquí me han dicho que usted lustra bien los zapatos, aquí le dejo mi par de zapatos, vengo después de media hora. Y puede ser que sí, usted sea el que lustra los zapatos. ¿Cómo lustraría el par de zapatos del presidente? Algo yo te digo. Si los lustraras conforme al denominador común de los lustradores de zapatos, tu trabajo no se notaría. Ojo, tu trabajo no se notaría, porque serías un lustrador más. Pero si tú cogieras los zapatos y los lustraras, y luego de lustrados quisieras dejar tu marca de trabajo, harías algo que no hace ningún lustrador, ninguno lo hace. Coger el zapato, darle la vuelta y limpiar la suela. Y ahí entregarlo. Has dejado algo para que se te recuerde de que tú eres el que lustra los zapatos. ¿Me explico? Siempre en la excelencia, al servicio de Dios, debe haber algo que te haga diferente a los demás. Quiero que entienda esto, mi hermano. Posiblemente estos 24 ancianos no han sabido tocar nunca el arpa. Posiblemente. Pero al escuchar a Dios, digo en mi entender humano, dijeron: Señor, enséñanos a tocar arpa, porque queremos ir simétricamente también contigo. Por eso es que luego estos me adelanto un poco, estos 144,000 no quieren cantar como canta el denominador común de los cristianos. Estos quieren cantar un cántico nuevo que nadie puede entender. Solo les doy el caramelo de eso, porque todavía no estoy ahí. Mi amado, ellos quieren dejar un referente. Cuando voy a Apocalipsis capítulo 14, pero sí les está cogiendo el hilo, ¿verdad? Mucha gente puede predicar, hermano, pero pocos son los que se pueden dejar usar por Dios en la predicación. Oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ya saben que junto al Señor también están los 24 ancianos que cantan bien. Ya lo leímos en Apocalipsis 5, versículo número 8. Ellos también están, ¿qué cosa? Tocando arpas. Y dice el versículo 3, y cantaban un cántico, pero un cántico nuevo. Ahora, quienes cantan este cántico, obviamente, mi amado, son aquellos que han podido estar junto a quién para poder estar ahí. ¿Quién los ha llevado, de hecho, ahí? ¿Quién les ha dado acceso para ir al trono de Dios? ¿Quién? El Cordero. Y estos 144,000, mi amado, están allí, conscientes de que van a entrar ante la presencia del único, soberano y eterno Dios. Cuando Dios dice en uno de los salmos, entrad en mi santuario con alabanza, mi amado, deberíamos de entrar, pero como hay una película por ahí que tiene como título Matrix recargado. Deberíamos, mi amado hermano, de hacerlo, mi amado, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Pero, claro, no estamos criticando, pero sí estamos, mi amado hermano,
hacemos, mi amado, para el Señor, se ha hecho con nuestro mejor y con nuestro mayor esfuerzo. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, nadie, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ni los 24 ancianos lo podían, ni los 4 seres vivientes, ni ningún otro ser espiritual en el cielo podían llegar a tener la intensidad, la armonía, la compaginidad, ni la destreza de poder llegar a expresar a través de un cántico lo que estos 144,000 unificados lograron presentarle como tributo de alabanza al que los había dado, sí, el poder estar ahí. No hubo quien, no hubo. Mira que un buen músico que posiblemente tenga la oportunidad de, diríamos, acompañar a los que cantan en una iglesia. Un buen músico, hay iglesias, y aparte de esto, hay iglesias donde no hay grupo de alabanzas, pero sí hay gente que toca música, instrumentos. A veces se suele decir desde los altares, esto pasa muchísimo, sobre todo en el entorno de lo que es las zonas rurales, dicen, a ver, hoy queremos que presente la alabanza a la hermana María Guillén. Vente, hermana, vente a adorar al Señor, vente a alabar a Cristo. Y la hermana se para, coge el micrófono y ella comienza a alabar a Dios, y comienza. Y los músicos escuchan y dale, por favor, vamos, por favor. Terminó la hermana y dice, ahora la hermana Petita, venga la Petita, alabar a Cristo. Y le agarran el tono y compaginan la música. Mi hermano, eso lo hacemos aquí, en la tierra. Y la facultad que se tiene y el talento basta para poder agarrarle el ritmo, ¿verdad? El tono y la melodía. Y ahí va. Yo creo que en el cielo esto es, a veces decimos en casa, este está en otro nivel. Este está en otro nivel. Tanto nivel tiene que ni para el culto viene, está en otro nivel. Este en el cielo. Pero yo sí creo que en el cielo está en otro nivel, ¿verdad? En todo sentido. Estamos en otro nivel. Un nivel sublime, un nivel espiritual, celestial, que es anhelado de la tierra. Pero ¿a dónde quiero llegar? Ni aún en las cortes celestiales, ni aún en la orquesta celestial de los que alaban, y mira que tienen experiencia de alabar a Dios, no logran descifrar, no logran discernir en qué o de cómo estos 144,000 logran sacar una melodía y una alabanza y una letra, no solamente, en letras pueden haber muchas, y de inspiración muy buena, pero que nadie en el cielo pueda alcanzar el nivel de lo que se ha podido rendirle como tributo a Dios, es de asombrarse. Tanto de asombro ha causado esto que está escrito en la Biblia. Quiero que note esto. Tanto asombro, tanto impacto causó esta alabanza, ese cántico, que el autor de la Biblia dijo, no hubo quien pueda aprender, como lo dice el versículo número 3, venga conmigo por favor, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mira
mira que nosotros a veces no sabemos. Yo soy bien honesto. A veces yo canto viendo. ¿Sí? Porque yo sé alabanza, pero de los que son más viejitas, pero las modernas de ahora, yo me pierdo, hermano. Pero gracias a Dios ahí yo veo, ya va volando, y ahí voy. Ya me dijo. Hermano, pero acá no hay forma de poder manifestar de manera cantada lo que estos logran hacer. ¿Eso qué denota? ¿Eso qué enseña, mi amado? De que cuando hay gratitud, de que cuando hay un verdadero reconocimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que uno puede llegar, ojo, a gestar en el alma, uno sí lo puede representar, diríamos, con formas, con servicio, con cántico, con talento, que Dios ha podido, digamos así, implantar en nosotros como seres humanos. Yo no sé si estos 144,000 desde la tierra ya iban practicando. Mira, cuando lleguemos al cielo, así vamos a adorar a Dios. Yo no lo sé. Yo no sé si estos tuvieron tiempo allá arriba en el cielo para decir, a ver, muchachos, hoy tenemos cita con nuestro Dios. El Cordero nos ha dicho que a las 3 de la tarde, así que vamos, una alabanza a nuestro Dios. Vamos, 1, 2, 3, 4, y no comenzaron a venir a visitarnos. Pero estos pareciera ser que estuvieron entrenando, porque los 144,000 se la sabían. No estamos hablando de 4 personas, para que se pongan de acuerdo. 144,000. Estamos hablando de un grupo. Estamos hablando, ¿cuánto se mete en un estadio? Aquí por lo menos en el Ecuador, el más grande, ¿cuánto? Al tope. El Barcelona creo que es el más grande del país, creo, ¿cómo no? ¿Cuántos alberga? 80,000. Diríamos, 2 estadios llenos. 2 estadios llenos, mi amado hermano, que puedan crear una letra, una alabanza, un sistema musical único que nunca antes se había podido escuchar en el cielo. Estos hombres debieron haber estado preparados. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer desde la tierra, prepararnos para ir al cielo. Para eso estamos aquí, para no ir sordos, ciegos y mudos ante la presencia de Dios, sino para ir bien entendidos en qué ha consistido la gracia, la bendición y el esfuerzo que Dios ha hecho para redimirme, para que yo desde aquí vaya entrenado a alabar, a bendecir y a glorificar el santo y bendito nombre del Dios de los cielos, a su Cordero que me redimió y su Espíritu que me ha sellado para el gran día de la recompensa. ¿Cuántos de ustedes va entrenando desde aquí? ¿Qué palabras decirle a su Dios cuando le diga, he aquí buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Quién de ustedes diría algo? O diría, ya gracias. Yo creo que nadie cogería así su corona, ¿verdad? Gracias y gracias. Que pase el siguiente. Mi amado hermano, hay gente que diga, no, si yo a Dios tengo que decirles, pero el testimonio más largo de mi vida. Tranquilo, que ahí no habrá cosas que hacer, habrá tiempo. Más bien tú dirás, ay Señor, ya me toca a mí, ¿qué le digo? Estos 144,000 estaban bien entrenados, mi amado. Por eso nadie podía ir al cielo, al son, al tono de lo que ellos entonaban. Hasta aquí me quedo. Por eso ahí se leen hasta el verso 1 al 3. Ahora, ¿por qué fueron escogidos? ¿Qué hicieron? ¿Qué los hizo tan únicos de entre todos los moradores de Israel para poder estar allá? Realmente el no tener mujer te hace alguien especial.
especial. Realmente el haber quedado en celibato es la real condición o requisito para poder ser parte de un grupo tan selecto. ¿Será acaso esto así? ¿O estará hablando de una virginidad espiritual? ¿Qué será? ¿O serán ambas cosas? ¿Espiritual o carnal? Mi amado, eso lo veremos el próximo día domingo, si el Señor nos da vida, para seguir aprendiendo de la voluntad de este gran y maravilloso Dios. Amén. Pero recuerda, mi amado hermano, aleluya, ellos están ahí porque han vencido. Amén. Sí, vence tú, para que también puedas regocijarte junto a ellos. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios amado, por hablarnos tanto con tan poco.